Abran su Biblia, les decía, en Isaías capítulo 30, hermanos. Yo sé que hablamos mucho acerca de este tema y seguiremos hablando, hermanos. Espero no les sea gravoso, porque para mí el recordados, como dijo el apóstol Pablo, no es gravoso, sino al contrario. ¿Lo tienes? Isaías 30. Vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tienes? Porque yo sé que ayer leímos del 12 en adelante, pero quiero que entendamos por qué es que el Señor les habla así en el versículo 12. Dice el versículo 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse, ¿qué dice? Quietos. Mira, pon atención. Quizás no entendiste mucho ahí, pero ahorita lo vas a entender. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, la mayoría se sabe ese versículo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos lo leen, pero esa palabra abarca mucho. Dice, porque el que se acerca a Dios, el que se acerca a Él, fíjate bien, es necesario que crea que le hay. ¿Hasta dónde abarca? Abarca mucho, les dije. Cuando tú te acercas a Dios, Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. Que Él te va a recompensar. Dice que Él es, no acabas de terminarlo, dice que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas a Él, confías en Él, pones tu fe en Él, serás premiado, recibirás recompensa. El pueblo de Dios, aquí está hablando de Israel, pero todo lo que está escrito, acuérdense, se dejó escrito para ejemplo nuestro, para que no caigamos en el error, para que aprendamos a reconocer a nuestro Dios, para que aprendamos a confiar en Dios, que Él es nuestra fortaleza. El Señor le está hablando así aquí en el libro de Isaías 37, porque Dios les estaba hablando para que confiaran en Él, que no fueran a pedir ayuda al mundo, que no fueran a Egipto, que aprendieran a tener esa comunión, esa relación con Él. Que Él les escuchaba, como hoy en día Él nos escucha. Pero muchos, porque les falta fe, pierden la paciencia y no tienen paciencia por falta de paciencia y de fe. Porque el hombre quiere que Dios le responda pronto, a la hora que Él quiere. Ya estuve orando y no me responde. Pero no, aquí dice claramente: por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estar quietos. Y si analizas el 15, mira lo que dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dice? En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué dice? Desesperados, porque no les escucha. ¿Qué dice? No, en quietud. ¿Y qué dice? Tienes que tener confianza. Ahí va a ser tú. No te imaginas el poder que tiene el tenerle confianza a tu Dios. No a tu patrón, no a ti mismo porque estás fuerte, joven. No. Ahí es donde el Señor dice: maldito el que confía en el hombre y el que pone su confianza en sus fuerzas. ¿Sí estás aquí? Y hay muchos que malinterpretan estos versículos, pero cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, cuando él habla esto es porque se olvidó de Dios y toda su confianza cree que el patrón le va a solucionar, que el patrón él puso su confianza completamente en el patrón. No ponen a aquel que tocó el corazón del patrón para que a ti te vaya bien. Y ahí está un problema. Y no nomás en ese tema, en todas las áreas.
En todo lo que tú vas a hacer, dices, yo voy a ir, voy a hacer esto y esto otro. Y la Biblia dice claramente que eso es jactancia. Y toda jactancia es mala, es pecado. Porque debemos decir, si Dios quiere, yo voy a ir. Si Dios quiere, yo voy a... Él va a ir conmigo, Él va a hacer, Él me va a ayudar. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántas veces algunos de ustedes hasta echaron mecánica y no podían hacer, se desesperaron? Pero cuando de repente te acordabas, o te has acordado de decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y de repente, como se solucionó el asunto así de fácil. Nos ha pasado, a mí me llegó a pasar. Entonces, esto es algo, hermano, que no se ve, pero entra por el oír. Entra y tienes que bajar el corazón para que permanezca. O sea, en pocas palabras, traducido de esta manera, como lo dice la palabra, tienes que creer. Si no crees, lo que tú escuchas, lo que tú lees, no funciona. No hay un cambio. Creer en Dios es, hermano, hermana, que aún a pesar de aquella situación, Él está viendo tu situación y que Él te va a hacer justicia. ¿Por qué soportas, aguantas hasta aquel punto? ¿O por qué uno aguanta hasta aquel punto cuando antes tú no aguantabas? ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Él. Porque Él no te va a desamparar. Y cuando la persona pierde esa confianza, hace cosas torpes. Hace torpezas. Por eso vemos gente, las cárceles llenas de personas que no tienen a Dios, y los que según en algún momento tuvieron a Dios, se desesperaron, le dieron la espalda a Dios, no conocieron a Dios. La fe es algo muy poderoso. Y la fe no va a crecer en ti si no prestas oído, porque dice que la fe viene por el oír. Y esto es la palabra de Dios. Cuando dice en quietud y en confianza será, ¿qué dice? Cuando dice quietud es que tú vas a tener paz. Tú no vas a tener arranques alocados. Tú no vas a tomar decisiones sin antes consultar con Dios. En Él tienes puesta tu confianza. Y es algo fuerte porque tú sabes que te va a responder. Pero cuando tú dudas, cuando eres impaciente, no va a suceder. Estás caminando por ti mismo. Estás caminando por tu sabiduría, por tus méritos. Y tus méritos y tu sabiduría es limitada. Y no llegarás lejos. Si estás aquí, la diferencia es que si eres hijo, pues Dios te va a salir al encuentro. Pero si tú eres necio y sigues, va a venir tu ruina. Va a venir tu ruina. Entonces, estas palabras, estos consejos, es para que evites la ruina, para que evites el problema que se avecina cuando tú no obedeces, cuando tú no pones tu confianza en tu Señor, en tu Dios. El mal se avecina. Porque si leemos, mira, en el 31 dice algo, mira. Y dice un ay, cuando habla de este ay es que le va a venir algo malo. El ay que Dios cuando dice ay, cuando habla de esta clase de ay, es que se le avecina algo malo. Mira lo que dice el 1. Ay de los hijos que se apartan. ¿Que se apartan de quién? De Dios, dice Jehová. ¿Para qué? Para tomar consejo y no de mí, o sea, no de Dios, sino le puso la confianza en el presidente, en el patrón, le puso la confianza, en este caso dice de Egipto. Acuérdese que en aquel entonces Egipto era reconocido como un reino poderoso. ¿Sí estamos acá? Es como decir hoy en este día, sabemos que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Y nuestra confianza está en el presidente. No en Dios, no. El presidente nos va a sacar adelante. Ese, como dice la Biblia, ¿qué dice? Maldito. Maldito porque tanto el presidente como nosotros necesitamos de Dios.
Nuestra confianza debe estar en Dios y clamar a Dios por esas personas, los que nos presiden, así dice el apóstol Pablo, para que haya paz, armonía entre nosotros, entre el pueblo. ¿Sí estás entendiendo? Cuando el Señor habla, es que Dios no quiere que tú hagas esas cosas, te va a ir mal. No quiere que tú vayas a pedir, a consultar, lo tienes a Él. Si dices que crees en Él, espera en Él, confía en Él, habla con Él. ¿Quieres hacer lo recto? Espera en Él. Él te va a responder. ¿Cómo comprobarás que tu Dios es real? ¿Cómo crecerá tu fe si en aquella situación te rajas inmediatamente? O sea, pides ayuda en otro lado y no a tu Dios. Y cuando me refiero en otro lado, yo me refiero porque va a decir, yo ya no voy. Mira, cuando el pastor habla ya es de parte de Dios, la ayuda es de parte de Dios. Tú puedes hablar directamente con él también, no es que no puedas, sí. Pero el asunto cuando se refiere es cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Es como tú vas y le pides ayuda al mundo. Entonces ahí estás en un problema. No consultas con Dios. Te empieza a ir mal, y cuando escuches el consejo correcto, no te agrada. Y más aquella persona que ya propuso en su mente, en su corazón, hacer tal y cual cosa. ¿Sí estás aquí? Es como aquel que dice, yo voy a orar para ver si Dios está de acuerdo que yo vaya para México. Y ya tiene los boletos del avión. ¿Cómo está eso? ¿Eso es consultar con Dios? ¿Sí me entiendes? Entonces hay un problema. Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Mira, si tú allá lees, hermano, es mucho leer aquí, es algo precioso, es sabiduría. Aquí tú vas a entrar en los tesoros de Dios, en la sabiduría y en el conocimiento de Él, y eso te va a ayudar a ti. Ese es el propósito de Dios. Porque mira, en el 12, lo que leímos ayer, 30:12 dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, que dice, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado en lo que tú hacías, en lo malo que tú hacías, en eso te confiaste tú, te apoyaste en eso. Le está diciendo a su pueblo. Mira lo que le va a suceder a una persona que no quiere escuchar a su Dios. Hoy yo entiendo cosas cuando el Señor revela, a veces yo no digo. Pero hay cosas cuando escucho que Él me platica un sueño, una visión, me detengo. Pero Dios siempre, cuando es Dios, revela conforme a su palabra. Él no va a revelar fuera de su palabra. Mira lo que dice el 13. Por tanto, ¿o será este pecado, qué dice? Como grieta que amenaza ruina. ¿Has visto? Ayer les decía, ¿has visto una pared, una casa cuando se quebra la pared y en cualquier cosita, en cualquier momento va a azotar esa casa, esa pared? Yo creo que todos hemos visto esas cosas, ¿verdad? Con los temblores y tantas cosas. Por eso dice, por tanto, ¿o será este pecado? ¿Por qué dice este pecado? Primero entendamos que es pecado. ¿Qué estaba haciendo? Confiando en Egipto. Desobedecieron la palabra, el consejo de Dios. Eso es pecado. Ok. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada. ¿Qué dice? Ayúdame. Cuya caída, ¿qué dice? Viene súbita y repentinamente. Va a venir el mal a esa persona. Va a venir mal. El mal. Y dice el 14, y se quebrará. ¿Qué le va a pasar? Como se quiebra un vaso de alfarero. Lo va a hacer, en pocas palabras, pedazos el Señor por no obedecer. Bueno, vamos a entender, porque no dice, ¿a poco va a hacer pedacitos? No. Va a quebrar tu rebeldía, tu orgullo, te va a ir mal, te va a azotar. ¿Sí me entiendes?
Ahora, ¿qué más dice? Tanto que entre los pedazos, ¿por qué crees que hay quienes ya no vayan a la puerta? Entre los pedazos, ¿qué dice? No se hallará tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Te sentirás arruinado, que no sentirás que no te puedes levantar. Y la única forma que te vas a levantar será si pides ayuda a Dios, si te humillas y te arrepientes. Por eso vemos hombres, como les dije, en las cárceles, o que se quitan la vida, se vuelan la cabeza, se cuelgan, pasan muchas cosas, porque llegaron a ese punto. Porque llegaron a ese punto. Ahora tú dirás, bueno, esto lo dice en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo también lo dice. Vámonos a San Mateo capítulo 21, por favor. Porque muchos tienen ese pensamiento, pero no, es la misma. La palabra no cambia. El consejo no cambia. Si estamos aquí. San Mateo capítulo 21. Y si tú lees en tu casa desde el 21:33 en adelante, lo entenderás. Pero yo no te voy a leer desde ahí porque es mucho leer, como les dije. Vamos yéndonos acortando al grano, como dijo alguien. Gloria a Dios. Vamos a leer del 42. Y tú vas a entender por qué les dice esto. Ahorita te voy a mencionar un poco. 21:42 lo tienes. San Mateo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es esta piedra que desecharon? Jesús. ¿Quién la desechó? Su pueblo Israel seguía rebelde, no desecharon. Bueno, había un propósito, ¿verdad? Pero mira, el asunto es que si tú lees desde arriba, ¿por qué les está diciendo a estos hombres? Les estás llamando la atención, pero tú ya lo lees en tu casa. ¿En cuál me quedé? Y es cosa maravillosa. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y estás aquí? Ahora llegó el reino de Dios a tu vida. Y Él espera que tú lleves frutos. ¿Sí estás aquí? Y lo dice el 44. Pero aquí está. ¿Qué leímos allá en Isaías 30? Que el que no obedece será, ¿qué dice? ¿Como grita qué? En una pared que amenaza, ruina. Le va a ir muy mal, en pocas palabras. Aquí también lo dice, pero de otra manera. 44. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué dice? Jesús es la piedra. Y si tú caes en él, o sea, si no obedeces, serás quebrantado. Y sobre quien ella cayere, ¿qué le va a pasar? ¿Qué es desmenuzar, hermanos? Hay las hermanas que saben cocinar. ¿Qué es desmenuzar? Como cuando agarras una piernita de pollo y la haces así, le sacas la pura carnita y la haces así, ¿verdad? ¿Cómo? La desmenuza, ¿verdad? Así te va a pasar, así nos va a pasar si no obedecemos. Porque Jesús es piedra que hace caer, pero también es que te hace levantar. Te va a levantar cuando tú le obedeces. Cuando no le obedeces, te va a ir muy mal. Hace años, hermano, mostró el Señor de una hermana, y de hecho la acabamos de ver hace unos días. La esposa del hermano Refugio, la que era esposa, se divorciaron. Una ocasión estaba hablando allá en Farnesville, ella. Fíjate lo que hace el Señor, cómo haces las cosas. Estaba hablando con el pastor y el pastor con el esposo, y ella se entremetía y se entremetía. Hay hermanas que así son entremetidas, ¿ah? Les decía yo, como dijo José Irión, ¿por qué crees que Dios hizo al último a la mujer, hermano, hermana? ¿Por qué crees?
Porque si la hace primero le iba a decir al Señor, no Señor, yo creo que los pescaditos no está bien que anden en el agua, a los que vuelen. No Señor, yo creo que los árboles no está bien que sean verdes, que sean pink, que sean color de rosita. Por eso lo hizo al último, para que no le diga cómo le iba a hacer. Bueno, eso dijo José Irión. Gloria a Dios. No te sientes mal, hermana. Gloria a Dios, tómalo por el lado amable. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando el hombre no quiere obedecer a su Señor, le va a ir mal. Íbamos ahí, ¿no? ¿O dónde me quedé? ¿Sí o no? Es grave este asunto. Dios te va a levantar, pero cuando tú lo obedeces. Pero para que lo obedezcas, ¿qué tiene que suceder, hermanos? ¿Qué tiene que pasar en ti para que tú le puedas obedecer? Tener un corazón humilde. Un corazón que le creas a Dios, un corazón dispuesto. Que dejes que Él trabaje contigo. Él sabe que eres un diamante bruto. Que está sucio ese diamante, fue sacado de entre la lodo de allá de la tierra. Pero ese diamante lo quiere hacer brilloso. Quiere darle el máximo brillo. Ese eres tú. Y claro, cuando le tallan al diamante así, yo he mirado cómo los tallan así en esas piedras y los tallan y les cortan. Imagínate tú, si eres el diamante, pues cuando te talla el Señor te va a doler. Ay, Señor, ¿y yo por qué yo? Cállese. Shh. Déjame trabajar, te está diciendo. Es que estás feo todavía. Tienes un lado feo. Y te empieza a tallar. Y ya acabó por ese lado y dices, ay, Señor, ya ahora sí. No, espérate, falta por el otro lado. ¿Sí me entiendes? Dios va a tallar en ti porque tú representas ese diamante, hermano. Quiere sacar lo más hermoso de ti. ¿Sí me entiendes? Quiere sacar lo vil o lo que no sirve para que resplandezca en ti esa luz de Jesús en ti. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Y mira lo que le sigue diciendo. Lo que sigue diciendo, voy a volver a leer el 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sí, 45. Y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice? Entendieron que hablaba de ellos, porque ellos eran los que no lo querían. Y lo dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque les tenía por profeta. Romanos capítulo 9, por favor, ayúdame. Vamos a leer vamos a leer del 30 para que entiendas por qué empecé hablando desde Hebreos 11:6. Esa es la diferencia, hermanos, que el reino de Dios venía a Israel y hoy en su misericordia vino a nosotros también. ¿Sí me entiendes? Pero aquí se trata de fe. 30, ¿lo tienes? Romanos 9:30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, ¿la justicia qué? ¿Que es por fe? Gloria a Dios. ¿Sí entiendes? ¿La justicia qué es por? ¿Cómo vas a ser justificado? Cuando le crees al Señor y haces su voluntad, eres justificado, ¿sí o no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¿La diferencia qué hace? La fe. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron, ¿en quién? En la piedra de tropiezo. ¿En quién es esa piedra? Jesús. Es Jesús. No lo aceptaron, no obedecieron, no le creyeron.
Dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, fíjate hermano, qué precioso, no será avergonzado. ¿Hasta dónde abarca eso? Muchísimo. Primero es que cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán dentro de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate bien. Y así, hermano, un montón de cosas que dice acerca del que cree. Las bendiciones que trae el creer. ¿Sí me entiendes? Abre tu Biblia. Gloria a Dios. En la primera carta de Pedro, por favor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Capítulo 2. ¿Lo tienes? Vamos a leer el 4. Entonces, si entendemos, hermano, hermana, que Jesús es la roca, es la piedra viva. Si te lo digo de esta manera, ¿qué tú andas buscando? ¿Que te levante o que tropieces en él? Yo creo que te levante, o sea, en el lenguaje de nosotros, que le obedezcas, que te vaya bien. Porque si no obedecemos, seremos como pared con grieta que amenaza ¿qué? Ruina. Seremos quebrantados, desmenuzados, dijo. El 4 lo tienes. 2:4. Acercaos, ¿qué dice? A él. ¿A quién es a él? Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí estás aquí? Y lo dice, vosotros también, ¿qué quiere que seamos el Señor? Que nos parezcamos a Él, que hagamos lo mismo, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Cuando tú aceptas esta enseñanza, tú estás preparando, ¿qué dice? ¿Para quién? Casa espiritual, como casa espiritual, ¿para quién? ¿Para quién? Beneficio para ti, pero para que el Espíritu Santo muera en ti. ¿Sí estás acá? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que tenemos que ser ¿qué? Santos. ¿Sí o no? Santos. Porque el obedecer te lleva a la santidad. Porque el no obedecer te vuelve rebelde. Serás como pared con grieta que amenaza ruina. Serás quebrantado. Ahorita tú lo vas a leer. Acá más adelante lo habla. Y mira, no nomás eso, dice, fuimos llamados para ser sacerdocios, también dice santo. Para ofrecer, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales, no carnales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué precioso, ¿no, hermano? ¿A poco no quieres ser eso, hermano? ¿A poco no quieres esta bendición? Entonces no la menosprecies. Mira, ayer nuestro hermano Norberto, el viernes, leyó algo que el domingo pasado les prediqué. ¿Quién se acuerda de qué prediqué? A ver si los que estuvieron aquí. Menospreciar al prójimo. No menosprecies. En el capítulo 6, el hermano Norberto habló, no, en el capítulo 1, perdón, de Proverbios, donde dice, por cuanto menospreciaste mi palabra. En el capítulo 8 también, cuando leyó, también lo mismo. Entonces Dios no quiere que menosprecies su palabra, te va a ir mal. Cuando nuestro hermano Norberto leyó en el capítulo 1, lo que él leyó, no recuerdo si el 18, 19 o más adelante, no recuerdo, el versículo 29,
Cuando él lee esa parte, mira lo que le viene mal por no obedecer la palabra, por no obedecer el consejo de Dios. Viene un mal grande. ¿Sí entiendes? Cuando tú no quieres escuchar esta palabra, cuando la ignoras, la estás menospreciando, menosprecias a Dios, el consejo de Dios, la salvación que te ofrece. Menosprecias el sacrificio del Señor Jesús. Por eso es importante estar bien, como dice en Santiago, ¿verdad? Hay quienes, déjenlo leo aquí en Santiago, dice algo, gloria a Dios, en el capítulo 3, ahorita vamos a regresar, cuando dice en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué dice? Sin incertidumbre. ¿Qué es lo contrario de incertidumbre? No tiene forma, no puede pensar con claridad esa persona. ¿Sí entiendes? Regrésate aquí donde estábamos. Gloria a Dios. Entonces dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que Él es el camino, Él es la vida, ¿sí me entiendes? Él es la verdad y la vida. 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, hablando de Jesús. Y el que creyere en Él, ¿qué dice? Otra vez, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, para los que creen en Jesús, mira, para los que creen, ¿cómo es Jesús? Él es precioso. El que no, pues no, para él Jesús, pues sabe Dios, pues Jesús será, es Jesús nomás que fue crucificado. Pero no, los que creen, sabe el valor que tiene. ¿Qué dice? Él es precioso. Imagínate lo grande que fue el sacrificio, hermano, por medio de su sangre, por la obediencia que él tuvo al Padre. Siendo Dios se despojó y vino a hacerse hombre para venir a salvarnos a ti y a mí. Por eso Él es precioso. Él no es precioso porque va y se adorna como las mujeres o los hombres, con la mejor ropa, con joyas y esas cosas. No. Delante de Dios, mira, aún dice que sus siervos cuando son muertos, para Él son preciosos. La muerte de sus siervos es preciosa, la muerte para el Señor. Es de gran valor. Estás acá. Mira lo que sigue diciendo. 7 una vez más. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, mira lo que sigue diciendo, ha venido a ser cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo otra vez, y roca que hace caer. ¿Qué más dice? Ayúdenme, hermanos. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿de cuál lado estás o quieres estar? Deberías estar contento porque tienes la palabra y escuchas la palabra. Porque aquí dice, porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo tropiezan en la palabra? No la quieren obedecer. No quieren hacer la voluntad, no creen en el Señor, siguen en su mundo. Siguen todavía algunos en Egipto. Todavía no han sido limpiados, no han querido ser limpiados completamente. Tienen un problema. Porque si tú creyeres, hermano, hermana, aunque estuvieras sucio, buscarías limpiarte, obedeciendo su palabra. ¿Sí me entiendes? No es que venimos limpios, todos veníamos sucios. Veníamos como puerquitos llenos de lodo. Pero Dios quiere limpiarte. Dios quiere que tú obedezcas su palabra. Que no tropieces en ella, porque tropezar es que te va a ir mal. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga? Muerte. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Vamos a leer Gálatas.
Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 7. Por eso es importante, hermanos, aunque nadie te vea, Dios conoce mi corazón y el tuyo. En lo más oculto, Él lo sabe. Mejor es rendirnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo este problema. Aunque nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero tú lo sabes. A ti no te puedo engañar. Ayúdame a salir del lodo completamente. Yo tengo este problema, pero no lo trates de ocultar, porque Él lo sabe. Sé honesto, sé sincero, sé sincera con Él. Tienes que aprender a poner tu corazón recto delante de Él. Aunque los hombres te desechen, aunque para los hombres seas de lo peor. Aunque te condenen los hombres, pero Dios no te va a condenar. Eso es lo que tienes que tener presente. Porque el hombre camina con cosas ocultas. Y quiere aparentar que está bien, que Él está bien delante de Dios y se presenta así delante de los hombres. Pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces tenemos que estar claros en esto, sobrios, bien entendidos. Que no haya nada que te estorbe en tu mente, en tu corazón. Que esto que escuchas baje a tu corazón. Que creas que esta es palabra de Dios. Y es para tu beneficio. Mira lo que dice el 7. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo ves? ¿Cómo le podemos ocultar? Si tú siembras algo, ¿qué dice? Eso vas a cegar. ¿Qué es eso? Dice, porque el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. Y cuando dice corrupción, hermano, se refiere, va a ser tu perdición. Va a ser tu pérdida del alma. Porque mira, tu cascarón va a ir allá a lo que le llaman panteón, si es que no te queman allá. Te incineran, como dicen, ¿ah? Porque está escrito, dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverá el hombre. Y el espíritu del hombre, que está en el hombre, que Dios puso para que tú tengas, para que vivas, dice, se va con Dios. Pero la verdadera persona que hay en ti, que es tu alma, ¿qué rumbo va a llevar? Ahí ya tú decides. Tú decides, digo esto porque realmente el que decide es el Señor, pero tú decides porque Él nos pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Como dice Deuteronomio, aquí dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti. Y cuando tú le obedeces a Dios, hay promesas grandes. Te va bien a ti y a toda tu descendencia, dice. ¿Sí entiendes? Vale la pena. Vale la pena. Pero tenemos que creer. La base es creer. ¿Sí me entiendes? Y Él te recompensará. Porque le has creído. ¿Cuál será tu recompensa? Tu salvación. Tu recompensa será que disfrutarás de todas las promesas que Dios tiene para ti. Algunas que ni siquiera pasan por tu mente. ¿Sí entiendes? Por eso es importante, Dios no puede ser, dice, no os engañéis. Cuando dice, no te engañes. Cuando dice Santiago, que dice, el que es oidor olvidadizo, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo. No te engañes, a Dios no le puedes brincar, no puedes pasarte la barda o tocar, decir, Señor, porque si dice claramente, hay ejemplos, sáquenlo, no lo conozco. ¿De cuál lado quieres estar? Tú tienes que entender, tú decides. Ni Dios ni el pastor, nadie puede decidir por ti. Tú tienes que decidir, tus hijos necesitan decidir. Mira, yo pensaba, meditaba cuando me daba esta palabra. Él me hizo una pregunta, mi sobrina, Selene, ¿qué va a predicar ahora, tío? Me dijo, no sé, le digo. No sé, voy a orar al Señor. Él me dirá qué quiere que predique. Y la hermana Teresa también se sienta ratito y me dice, no sé, hay mucho que predicar.
Pero yo no quiero predicar lo que yo quiero predicar lo que Dios quiera que yo predique. ¿Sí me entiendes? Y venía a mi mente esto, hermanos. Abraham, Dios hizo pacto con Abraham. Hizo promesa con Abraham. Por eso yo venía a mi mente, Señor, ¿algunos de nuestros hijos se pueden perder? Sí se pueden perder. Tristemente, pero sí se pueden perder. Porque nuestro trabajo como padre es inculcarles, enseñarles, preocuparnos, orar, clamar por ellos, pedir a Dios por ellos. Porque mira, de Abraham salieron hijos para salvación, pero también salieron para perdición. ¿Cuántos de ellos dijeron somos descendientes de Abraham? Nuestro padre es Abraham. Si vuestro padre hubiera sido Abraham, dice, las obras de Abraham hubieras hecho. O sea que los que son hijos de Abraham, los que son de la fe, son los que obedecen al Señor. Los que le creen al Señor, no los que asisten a una iglesia o porque somos descendientes de fulano sutano. ¿Qué les dijo? Vuestro padre es el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Tú ves a los hijos a veces insensatos, no quieren entender, andan en lo suyo. Más trabajo nos dan, tenemos más trabajo de estar pidiendo, porque no se dan cuenta hacia dónde se están dirigiendo. Ellos viven el mundo y están así en el mundo y se acabó. No. ¿Cuánto tiempo es lo que vivimos en esta tierra? Es pasajero. Hay quienes ni siquiera alcanzan a llegar a 20, 30, 15 años, mueren. No se dan cuenta. Y no entienden que le van a dar cuentas al Creador. Le vamos a dar cuentas al Señor por todo lo que pudimos hacer y no lo hicimos. Porque estuvimos en el camino del Señor y fuimos rebeldes, desobedientes. Por eso es que si tú no te aferras a obedecer, a creer, a amar a tu Dios, a ser agradecido con tu Dios, lo que te espera es la ruina. Ruina espiritual. Lo que te puede acarrear es que pares en el infierno, que después de que haya muerto en tu carne, caigas donde dice que es la segunda muerte, que le llama lago de fuego. Dios no quiere eso. Yo no sé, la verdad, es de preocuparme. Digo, Señor, yo le pedía, yo no quiero que me des hijos que se vayan a perder, dame hijos que se salven, que no sean leña para el infierno. Ellos no entienden, andan muy campantes, andan deseando cosas terrenales. No piensan que me preocupa. Yo digo, Señor, mi confianza está en ti. Y si esto que siento me sirve para pedir por mis hijos, ayúdame. Porque mira, nuestros hijos salen, manejan. Por la misericordia de Dios regresan. Pero puede también, no sabemos hasta dónde van a llegar. ¿Y cómo andan nuestros hijos? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andamos cada uno de nosotros? ¿Sí entiendes? Nuestros días son como un pensamiento. En un abrir y cerrar de ojos, de repente ya no estamos. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Y a dónde será tu destino? ¿A dónde irá tu alma? ¿Sí entiendes? Porque yo creo que sí entiendes que estamos compuestos por tres: cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va a ir tu alma? Tu alma es tu verdadera personalidad, lo que está dentro de este cascarón. ¿Sí entiendes? Es el verdadero yo, mi alma. Esa es la que se recuerda, es la que tiene la memoria, es la que tiene todo. El Espíritu que hay dentro de nosotros es el que viene, el Espíritu Santo, y le cuenta todo a Él, aunque tú no quieras. Le da cuentas de todo el Espíritu que Dios puso en nosotros.
Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo ves? Entonces el Espíritu Santo viene y le platica a tu espíritu, al Espíritu que está dentro de mí. Y tú ni cuenta te das. Pero Él le da cuenta de todo. ¿Cómo ves? Y si alguno tiene dudas, pues a los sábados hagan preguntas. Si quieren saber más a profundidad de ese asunto. El asunto es este, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No lo vamos a poder burlar. Mejor si tienes un problema en tu carne, habla con el Señor. Señor, yo no quiero así. Yo no te voy a juzgar, pero la palabra sí nos va a juzgar. Jesús le dijo, yo no los juzgo. La palabra que habéis oído, ella juzgará en aquel día. En aquel día. Entonces, el pastor no te ve. Hay gente que le tiene más miedo a veces al pastor o a otras iglesias al pastor que a Dios. No. Al pastor no le tengas miedo, tenle miedo a Dios. ¿Sí me entiende? Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo, dice así en Isaías 8:13. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque Él puede mandar, quitarte la vida y mandar tu alma al infierno. ¿Sí entiendes? Por eso dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden hacer nada. Alguien viene, te mata, pero tú estás bien con el Señor. ¿Qué le hace a tu alma? Nada. Si estás aquí, hermano, hermana. Yo no sé cuántos minutos van, hermano, hermana, pero le paro o le sigo, ustedes díganme. ¿Qué pasó? Bueno, yo veo que hay muchos y nomás respondieron como 2, 3. Yo creo que... ¿Perdón? ¿Cómo? Un día del año, dice hermano David. Gloria a Dios. Ok, regrésate a primera carta de Pedro. Vamos a ir rapidito ya. Por favor, ya, si dejaste allá, puesta la olla de los frijoles, ahí nomás diles que ahí avísales que le bajen un poquito la lumbre, que la dejen o la apaguen bien. Gloria a Dios. En el capítulo 1 donde estábamos, versículo 13, hay mucho que leer, hermanos. La verdad, la palabra es preciosa. Y el que no se goza es porque no quiere, pero esto es un deleite. ¿Sí me entiendes? Qué cosa más hermosa que Dios nos haya dado su presencia, su palabra, para que enderecemos lo chueco, para que seamos diferentes, para que cuando tú cometes un error te avergüences y digas, Señor, y te vayas y tú mismo, perdóname, Señor. Como un puerco me ensucié, mira, perdóname, aquí estoy delante de ti. Así no te puedo ocultar nada. ¿Sí me entiendes? Gloria a Dios. Versículo 13, ¿lo tienes? Dice, por tanto, entonces, ¿qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué dice? ¿Ser qué? No andes como loco. Sé sobrio. No andes como un borracho que no sabe lo que hace. Sé sobrio. Y esperar por completo en la gracia que sostraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espera en Él. Haz las cosas bien para que cuando Él entonces te va a levantar. Dice 14, como hijos obedientes. Tiene hijos obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos del Señor? Qué bárbaro. ¿Sientes que no eres hijo, hermano, hermana? Porque fueron como 3 nomás. ¿De veras no crees que eres hijo del Señor? ¿Cuántos creen que son hijos del Señor? No dudes, hermano. Quizás no estás haciendo las cosas como le agradan a Dios, pero eres hijo. Pero espérate con la chancleta, espérate. Si no te corriges. No, ojalá y fuera chancleta. No, hermano. Le decía yo ahí, no, a mí cuando mi mamá me pegaba con una escoba, me daba y me daba, no me hacía nada. Ah, pero cuando el papá agarraba el cinto, el chicote, ahí sí. Sabías que iba a salir hasta humo. Gloria a Dios. Así es que no esperes a que te salga humo, hermano, hermana. El Señor cuando pega, pega. Él sabe dónde nos duele.
Gloria a Dios. Y esperar por completo en la gracia. Ok, en el 15, en el 14, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis. Ya no estés ahí queriendo con los deseos que dice. Con los deseos que antes tenías. Estando en vuestra ignorancia. Ahora no eres ignorante. Ahora sabes lo que tienes que hacer. Déjalo de hacer. Deja de hacer lo malo y haz lo bueno. Por eso dice, mira, antes estabas ignorante, ahora ya no estás ignorante. 15. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó, hermano, hermana? ¿Quién te trajo aquí? ¿Fue el pastor con una pistola? No, algunos eran tan así como, los traían como los chivos, como la chiva que me regaló el hermano Francisco. Esa pobre chiva la jalaba ahí las 4, hasta que le di un jalón así, la levanté y le hace a Elizabeth, amá, la chiva está volando, dice. Lo que estaba volando, la jalé porque no quería caminar. Hay cristianos así, pero así te trajo el Señor. Te tuvo que dar un jaloncito de esos. Señor, era el hermano volando, sí, porque no quería venir. Lo quería convertir de chivo a oveja. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice, hermanos? Sed también vosotros santos en la iglesia, no nada más cuando vayas. No. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nomás en la iglesia de apariencia. En todo lugar donde te encuentres. ¿Sí entiendes? Porque escrito está, dice el 16, sed santos porque yo soy santo. Y agrega el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Compórtate, condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No andes como sea. Eres hijo, eres hija, y tu Padre es santo. Tenemos que aprender a ser santos porque Él es santo. Porque si no, vamos a ser desmenuzados. Nos va a ir mal. La palabra es fácil, es simple de entender. Es nada más de que tú la aceptes y digas, yo quiero esto. Porque no es la palabra del pastor, no es es la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Para bien tuyo, para sanación tuya. Para transformación tuya, para salvación tuya. ¿Sí entiendes? El problema es que cuando ven, no, a mí no me gusta a él. Bueno, ¿y a quién te dijo que fueras a que miraras a ver si te gusta el pastor o no te gusta? ¿Cómo habla? ¿Quién te dijo eso? Analiza que es palabra del Señor y es para tu bien, tu beneficio. 18. ¿Sí lo terminé el 17? 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados. ¿De dónde fuiste rescatado, hermano, hermana? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de ti y de mí, hermano, hermana, de vosotros. Y mediante el cual, ¿qué dice? Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en ¿quién? ¿En el hermano Carlos? No, es en Dios. Es en Dios. Gloria a Dios. Habiendo purificado vuestras almas, aquel que obedece, ¿cómo purifica sus almas? ¿Qué dice? Por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, que haya un cambio en ti, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te transforma, te hace renacer? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo ves? Jesús es la piedra. Por eso vuelve a decir el 4, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acércate a Él, hermano, hermana.
Si tienes problemas, la solución se llama Jesús. Pero tienes que confiar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No le vas a agradar. Él te llamó, fuiste rescatado, pero quiere limpiarte. Préstate a que te limpie. Préstate a que Él te transforme. Préstate hasta que tú seas aquella persona que Dios quiere que seas, una persona apta, útil para toda buena obra. Preparado para ser luz, para ser ejemplo, para que obtengas las promesas del Señor. La base está en creer. La paciencia. No deseches la palabra, porque cualquier cosa que tú hagas, hablamos de esto, aunque no te vea el hermano, el pastor o quien sea, Dios nos está viendo. Y Él no puede ser burlado. Si estás aquí, esforcémonos, hermanos. Tenemos promesas firmes, verdaderas, una promesa viva, hermano. Podría amanecerme aquí hablándote. Le seguiré aquí en Apocalipsis, pero mira, hermano, nomás te voy a leer poquito en Apocalipsis. Gloria a Dios. Una little bit, como dicen ahí. Capítulo 21. Vamos a leer 27. Tú ya lees aquí, te describe un poco a la Jerusalén donde está el Señor, donde Él te quiere llevar. 27 lo tienes, 21, 27 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Mira, ¿quién va a entrar en esta ciudad? No entrará en ella ninguna cosa, que dice, inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo ves? Y lo dice el 14, 22, 14. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son los que no van a entrar? Los que serán como los que tropezaron que fueron desmenuzados, los que son como una grieta en la pared que amenaza ruina. Mira, 15. Estos son: más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí me entiendes? Le va a ir muy mal. Y la lista es grande, pero hasta ahí le vamos a dejar. Esforcémonos, hermano, vale la pena servir al Señor. Tienes un enemigo, no te olvides. Él te buscará la manera de desanimarte, de que no busques, de que tu carne se queje y que te sientes cansado, te sientes mal, te sientes esto. No hagas caso a tu carne, porque tu carne te va a llevar a la ruina. Haz caso a lo que dice el Señor. Esfuérzate, confía en Él. Si no tienes fuerzas, confía que Él te las va a dar. ¿Sí entiendes? ¿Cómo leímos en Isaías? ¿Cómo leímos en el capítulo 30? En quietud, ¿y qué dice? Y esperanza será tu fortaleza. Inquietud y fuerza y confianza será tu fortaleza, será tu fuerza. ¿Sí entiendes? ¿Aló? Yo voy a dejar con esto, hermanos. Que el Señor me los bendiga.